Ahora vamos a cambiar de tema. Finalmente, ayer nosotros nos despedíamos del programa hablando de lo que había sido uno de los temas del día, el drama de este niño de 12 años que finalmente falleció. Cuando nos despedíamos ayer teníamos la información de que aparentemente había fallecido, pero bueno, faltaba la confirmación oficial y como no teníamos tiempo para ello, entonces, bueno, nos despedimos. Después ya en el informativo lamentablemente estaba la noticia, ¿no? Que había fallecido este niño de 12 años, que se había herido con el arma reglamentaria de su papá, que es policía. Las causas, ¿qué originó que el niño tomara una decisión tan drástica, tan difícil, tan triste, tan dolorosa? También hay que decir que en estos momentos se está haciendo la ablación, porque los papás decidieron donar los órganos de este niño de 12 años. ¿Qué es lo que había pasado? Primero se habló de un drama familiar, que en el marco de una discusión familiar el niño toma esta decisión. Después salió el tío Ezequiel aquí en el programa diciendo que no era así, que el niño sufría bullying. Desde hace mucho tiempo el niño sufría bullying en la escuela. ¿Qué escuela iba? La escuela número 1. Llamamos a la directora, es más, fuimos, desde la producción fueron, hablaron con un docente y indicaron que no, que el niño no tenían conocimiento de que el niño sufriera bullying, que los casos de bullying, si los hay, son abordados con un equipo interdisciplinario en la misma institución. No es la primera vez que surge el tema de bullying, pero lamentablemente lo que ha ocurrido hace que se hable nuevamente del tema, como amerita hacerlo. Por eso está con nosotros el magíster Ricardo Luis Martín. Él es coordinador provincial del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario del Consejo General de Educación, que amablemente se ha venido con nosotros aquí porque es más fácil hablar acá, digamos, viéndonos que por teléfono. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, buenos días a todo el equipo. Y sí, la verdad es que estos temas, digamos, por suerte en nuestra provincia no son constantes. Con respecto a lo que me toca, digamos, coordinar, es específicamente cuando alguna institución nos solicita intervención en cuanto a una situación posible o concreta, ¿no es cierto?, de acoso escolar. ¿La institución siempre recurre al Consejo, a este equipo interdisciplinario, o a veces la institución lo resuelve? Por suerte la institución está, digamos, capacitada para abordar estas problemáticas. Casos extremos cuando quieren corroborar o cuando necesitan otra opinión o para ver si han procedido adecuadamente, por lo general nos consultan, ¿no es cierto? Como somos un equipo que tenemos psicólogos, psicopedagogos, abogados, otras profesiones, ¿no es cierto?, dentro del equipo, entonces está bueno a veces tener otras opiniones desde ese lugar, ¿no? Cuando hablamos de bullying, ¿de qué estamos hablando? Yo sé que es ya lo hemos hablado, ya se ha dicho, pero vale por ahí reflotar el concepto de lo que significa, de qué estamos hablando. Tal cual. Bullying es un concepto que en este momento está, digamos, muy utilizado y mal usado, en definitiva, porque por cualquier situación de un empujón, una palabrota, una situación de maltrato, en definitiva, ya se lo considera bullying. Por ahí una pelea. Una pelea, una situación de agresión entre pares, generalmente algunos ya lo quieren catalogar como bullying. Bullying, en definitiva, es una situación de maltrato, de malestar sostenido dentro del ámbito escolar. Sostenido en el tiempo. Claro, ¿Durante cuánto tiempo más o menos? Y un chico que está un mes, unos 2 meses recibiendo este tipo de situaciones, podríamos estar hablando de un posible bullying, ¿no? Por ejemplo, a ver, vayamos. Independientemente de lo que ha ocurrido, lo que nos contaba el tío es que el niño comenzó a ser acosado desde que había comenzado a usar anteojos. Entonces le decían, más allá de que lo gastaban por cómo le quedaban los anteojos, parece, además le decían que era un burro, le había reprobado un ingreso a la industrial. Entonces era como, qué burro que sos, no sabes nada, y la gastada por los anteojos. Una situación como esa, que es de sentido común, que puede lamentablemente llegar a ocurrir, sostenida en el tiempo, es bullying. Tal cual. En este caso, puntualmente, no conozco la situación, pero justamente el bullying tiene que ver con características generalmente culturales, características sexuales, características en definitiva psicológicas del sujeto. Por lo tanto, ahí vienen
digamos, las estigmatizaciones, la no aceptación de estas diferencias y por lo tanto el sujeto empieza a ser a veces burlado, generalmente por alguno, ¿no? Y ese alguno, tendremos que decir claramente, es generalmente una persona que se siente muy indefenso y necesita tener poder ante alguien, ¿no? Y ese sería el victimario que necesita llamar la atención de algún modo, por lo tanto, utiliza ese medio como para destacarse dentro de ese grupo. Ahora, cuando ustedes reciben estos casos de bullying, ¿cómo llega esta información a la escuela? ¿La detecta el docente o son los padres los que vienen a hablar con los docentes para decir, bueno, mi hijo está siendo acosado por sus compañeros, por la condición que sea? Sí, como decía anteriormente, por suerte no hemos tenido tantos casos de esta naturaleza, pero por lo general se dio que la familia se dio cuenta, va a la institución, comenta lo que está viviendo su hijo, o también la propia escuela, el propio docente generalmente es el que detecta esa situación y nos pide intervención. ¿Es un error que el docente minimice los casos? Tal cual, tal cual. Pero porque usted dice, está mal entendido el bullying, eventualmente, no sé, un empujón, como dice usted, el docente igual lo tiene que advertir. Bien. Porque, ¿qué pasa hoy con los padres? Van, se quejan y los docentes, bueno, son cosas de chicos, ya va a pasar, esto es un error. Eso, terriblemente, ¿no? Porque nunca es cosa de chicos. En definitiva, un empujón, tendríamos que empezar a trabajar cuestiones de convivencia en general. El buen trato es algo que la escuela constantemente tiene que estar trabajándolo. Por lo tanto, estas situaciones ameritan de que se haga todo un trabajo intrainstitucional, intraáulico, como para poder empezar a dar contenidos que son tan importantes como contenidos de matemáticas. Cuando el chico se siente afectado por lo que sea, ya hay que prestarle atención. Tal cual. Si el chico hizo la demanda, generalmente los chicos que sufren bullying son chicos que en definitiva se sienten muy indefensos. Hay toda una matriz familiar ahí que juega un papel muy importante, es porque le han asignado también ese lugar de indefensión. Por lo tanto, habría que ver, ¿no es cierto?, si ese chico no está posibilitando, en definitiva, con sus características personales, a que los otros lo tomen de punto. Claro. De ahí entonces que la escuela tiene que trabajar puntualmente, escuela y familia, ¿no? La familia, en primer lugar, empezar a empoderar a ese sujeto, porque, como decía, tiene que ver mucho con las diferencias individuales. Cuando a alguien lo cargan, le hacen en definitiva algún tipo de maltrato, es por alguna característica personal. Sí. Entonces, ser distinto hoy por hoy tendría que ser realmente un orgullo. Somos todos distintos, claro, somos todos diferentes, y la escuela tendría que trabajar fuertemente eso y la familia. A ver, pero cuando a uno lo tratan como distinto, ¿sí? Particularmente hablo de mi caso. Pequeño te dicen por cualquier cuestión, ¿sí? O que el fútbol, o que sé yo, que gordito, negro, doy cualquiera para cualquier chico, obviamente. Si te defendés y vas a los tongos, a los sopapos, no pasa a ser bullying, pero igualmente hay violencia. Queda claro, ¿no es cierto? O sea, todos los casos son atendibles, digo, e históricamente, a esto voy también, el bullying podría haber existido, podría haber, no sé, estoy casi seguro, históricamente, en todos los ámbitos, solo que ahora tiene un encasillamiento, se lo encuadra y es mucho más visibilizado. ¿Es así? Podríamos decir entonces, hoy, por suerte, estas situaciones no quedan, digamos, ocultas. Claro, se las visibiliza. Ahora se lo conoce más. Y en definitiva, el sujeto que está siendo catalogado, estigmatizado por alguna característica particular, justamente hay que hablarla, hay que abordarla, ¿sí? Que yo sea petizo, que yo sea oscuro, que yo sea... eso no significa que alguien tenga derecho, ¿no es cierto?, a burlarse de esas características. Soy así y tengo que estar orgulloso de lo que soy. Doctor, ese es otro trabajo también que tendríamos que trabajar bastante en familia y en escuela. Ahora, teniendo en claro ya qué es el bullying y sabiendo, digamos, de alguna manera que está obligado el docente o la persona que en el ámbito educativo lo detecte o reciba la queja del mismo chico o de la familia del chico a ocuparse del tema, ¿no? Usted decía, algunos casos se resuelven en la escuela, otros llegan a nuestro gabinete. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay un protocolo? Digo, ¿podría existir, por ejemplo, que, sin citar el caso puntual reciente, pero digo, ¿podría existir que un docente de la institución no conozca y otro sí? ¿O hay un protocolo, se abre una carpeta, digamos, para ocuparse del caso de fulanito de 5º grado que está siendo acosado escolarmente, recibiendo... Digo, ¿cuál es la metodología administrativa, si se quiere?
Sí, hay una guía federal, ¿cierto?, que toca estas temáticas, cómo abordar situaciones complejas dentro del ámbito educativo. Particularmente nosotros sugerimos a las instituciones, y los directivos eso lo saben, que ante una situación de estas características siempre hay que dejar registros de lo actuado. Siempre hay que dejar registros. En este caso, cuando el directivo se informa, ya sea porque el docente o la madre o el padre vienen a informar esta situación, por lo general hay que hacer un acta, luego hay que convocar a las partes. Y cuando digo convocar a las partes, hay que trabajar fuertemente con la familia del sujeto que está siendo victimario. Claro. Hay que trabajar con la familia del sujeto que está siendo víctima. Y acá algo que no tiene que quedar, digamos, pasar por alto, es que siempre hay un público. Hay otros chicos que estuvieron viendo la situación también y por lo tanto hay que trabajar con esas familias. Sí. O sea que amerita también un trabajo de familias. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos situaciones de este tipo, no es solamente atender al chico, sino que hay que trabajar fuertemente a nivel institucional también, porque hubo compañeritos que estuvieron viendo esta situación, se estuvieron burlando, filmando, etcétera. O sea, estuvieron siendo partícipes y no hicieron a lo mejor lo que tendrían que haber hecho. Doctor, y ustedes han tenido casos, han conocido casos, por lo menos en los últimos tiempos, con respecto a que que sean, digamos, presas de bullying chicos por su orientación sexual. Sí, por lo general, digamos, no llegaron a situaciones de bullying, ¿no es cierto? Pero sí el hecho de no aceptarlos, de no respetarlos, digamos, hubo situaciones en las que hemos intervenido y se hizo un abordaje institucional. Cuando digo institucional es trabajar específicamente con preceptores, trabajar específicamente con profesores, trabajar específicamente con el sujeto para empoderarlo en el sentido de aceptación de su identidad, etcétera, ¿no? Porque eso amerita un trabajo bastante arduo y no es solamente un abordaje puntual. ¿Qué pasa? Usted recién decía, perdón, quizá el niño que hace bullying a otro chico necesita llamar la atención de alguna manera y quizá por eso lo está haciendo, ¿no? ¿Qué pasa en la cabecita de ese niño o cuál fue su experiencia de vida, de contexto, qué es lo que, o cuál fue su carencia o cuál es su carencia para ponerse en esa situación? ¿Y qué hace que un niño se vea vulnerable? Porque quizá otro chico, en la misma situación que lo gasten porque anda con unos anteojos grandísimos porque No lo le tiene que importa. usar, la verdad que le importa nada y no le molesta. Y les contesta. Y le contesta. Sí. O sea, ¿qué pasa, digamos? ¿Forma parte de la naturaleza humana, de un proceso de formación? ¿Hay una carencia emocional? Por eso decía anteriormente que la familia juega un papel preponderante, ¿no? La familia generalmente ubicó a ese sujeto en un lugar de indefensión. Al pequeñito. Al pequeño víctima, ¿no es cierto? Entonces, acá viene el trabajo de la familia, ¿no? Una de estar atentos a, digamos, a todas las alertas en cuanto a que nuestro hijo podría estar pasando por una situación de esta naturaleza. Otra es que hay que empoderarlo. ¿Qué significa esto? Que hay que hacerle sentir de que él puede defenderse, que esas características que él tiene lo hacen único e irrepetible, distinto, y eso es un orgullo. No es algo para tener vergüenza o recluirse por esa situación. Y ponerla en palabras, enseñar a poner en palabras. De ahí que hoy por hoy esto de la educación emocional es tan importante, ¿no? Aprender a gestionar nuestras emociones, qué estoy sintiendo ante esto. Si me lo guardo y no Pero lo que el puedo chico pueda compartir, verbalizarlo, lo pueda contar. Exacto, que lo pueda hablar, que haya ámbitos donde pueda comentar. Mira, mamá, me están cargando porque tengo anteojos. Claro. ¿Qué dice la madre? ¿Hace oído sordo a esta situación o lo dialoga, le da herramientas como para poder Ese ejemplo, afrontar? vayamos a ese ejemplo, ¿no? De los anteojos. De los anteojos. Viene su hijito y le dice, papá, me están gastando porque tengo anteojos. Y usted lo está viendo que está mal, que está triste. ¿Qué le dice? Bueno, cada situación es Sí, única, ya sé, irrepetible, pero, por ejemplo, por lo digamos, general, en generalidades. Sí, bueno, ¿qué te dicen vos que estás sintiendo ante esto? O sea, le pregunto, ¿qué sentís? ¿Qué sentís ante esto? Y bueno, el chico dirá lo que le está pasando o no lo puede decir. Y si después ante eso veo que hay síntomas como no quiere ir a la escuela, tiene dolores de barriga, ¿no es cierto? Porque no quiere panza, porque no quiere ir a la escuela.
baja su rendimiento. Son todas alertas que la familia tiene que tenerlas en cuenta. Lo mismo la institución escuela. ¿Por qué siempre se lo relaciona con la escuela o se da siempre en el ámbito, mayormente en el ámbito de la escuela y no en instituciones, clubes y demás o en el barrio? ¿Es así? No sé si no se dará. No sé si no se dará. En la mayoría de los casos que uno conoce son pero bullying es justamente un acoso en el ámbito escolar. Hay muchos acosos. Sería una violencia institucional, violencia intra... O sea, solo en la escuela es bullying. En el ámbito laboral también, ¿eh? ¿Qué pasa? Es una palabra que sí, se la utiliza específicamente para el acoso en el ámbito escolar. ¿Qué pasa cuando ese bullying, ese acoso escolar pasa a las redes? Bueno, hablamos del ciberbullying. Es una forma de continuar, digamos. Porque es tremendo eso. Tal cual. Es peor a veces que en la misma institución. Tal cual. Terminó el chico de ser acosado, vulnerado, maltratado en el ámbito escolar y continúa en las redes, ya sea por celular, ya sea por el Face, por alguna de las redes que esté manejando. Entonces, bueno, ahí también otra vez aparece institución escuela, ¿qué tendrá que hacer? Manejo consciente de las redes, familia, manejo adecuado de las redes, conocer qué está utilizando el niño, porque los responsables en definitiva somos los adultos, ¿no es cierto? Y doctor, y cuando ustedes, por ejemplo, abordan este tipo de situaciones, citan a la familia si vienen, ¿las familias son receptivas con respecto a este tema o surge eso de no, nosotros no somos culpables o de sentirse culpables y por eso querer hacerse a un lado? ¿Cuál es esa reacción? Hay de todo, digamos, hay de todo tipo de familias. Hay familias que recepcionan muy bien y otras que niegan totalmente, creen que su hijo no es capaz, eso no haría su hijo, etc. Por lo general, un chico que está actuando, está en el rol de victimario, en la familia están ocurriendo situaciones parecidas. Alguien también en la familia está siendo abusado, está siendo vulnerado en derechos, por lo tanto eso se aprende. Claro. Y no desde el discurso, no a lo que le dicen que tiene que hacer, sino está viendo. Sabemos que se aprende más por el ejemplo, por las acciones, que por lo que podamos estar expresando. No necesariamente, a lo mejor a veces son casos puntuales, digamos, sino son patrones de conducta. Digo, a lo mejor el papá o la mamá de ese chico no es que es violento en su pareja, sino que por ahí tiene, y también está mal, la conducta habitual de ser violento. Violento en el sentido de ser mal hablado, dirigirse con determinados... Imperativo. Sí, con un tono, digamos, a lo mejor, claro, de ser de reaccionar fácilmente o de gritar, en el seno familiar, digo. Es decir, no necesariamente, a lo mejor hay casos puntuales, pero sí hay un estilo de manejarse dentro de la familia que el chico va adoptando, porque si el papá lo hace está bien, ¿no? Tal cual, es cierto. El papá a lo mejor en la casa es un señor, o la mamá, digamos, son personas intachables, entre comillas. Pero en el ámbito a lo mejor laboral, en las relaciones con amistades, en los lugares que el chico va percibiendo esa situación. Y detrás de todas esas situaciones siempre hay un deseo de poder, de llamar la atención. En algún punto ese sujeto se está sintiendo inferior y necesita llamar la atención de algún modo. Es como una reacción. No lo están ubicando en el lugar que está necesitando, no está recibiendo la atención que se merece o la que por lo menos él estaría deseando, ¿no? Sé que no queda nada de tiempo y muy brevemente. ¿Tiene que ver las clases sociales o pienso porque por ahí se dan instituciones en escuelas, básicamente clase media alta, mayormente el bullying? No existen clases, digamos, en todos los ámbitos pasa, digamos, lo resuelven de diferentes maneras, y desgraciadamente a veces puede llegar también a tragedias, ¿no es cierto? Y es lo que tenemos que evitar. De ahí entonces poner las alertas en este sentido en que cuando un chico hace una denuncia de este tipo, no es una pavada, hay que prestar atención y hay que abordarlo. Yo digo, esto lo trabajamos en el equipo y es abordaje institucional, no es uno solo el que va a resolver esta situación.
abordaje institucional es poner en palabras, hablar, reunirse, no tapar estas situaciones. Muchísimas gracias, licenciado. No, al contrario. Muy útil. Al contrario. Muy útil. El magíster Ricardo Luis Martín, coordinador provincial de Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario del Consejo General de Educación, el bullying, cómo prevenir, cómo estar alertas en casa y en la escuela, y en el barrio, y en el fútbol, en todos lados, en el trabajo, en todos lados. Pero básicamente en este caso abordando desde la parte institucional, en las escuelas.